todos, el día de hoy les hablaré sobre quién fue Cicerón y Polibio, además de sus aportaciones. También vamos a hablar sobre la organización sociopolítica que se tenía en Grecia y en Roma. Mi nombre es Janet Alvavera Zambrano y esta presentación es para teoría política. Marco Tulio Cicerón. Cicerón fue un importante pensador, filósofo y político muy famoso por sus discursos judiciales, conocido por su oratoria, quien fue su arma para diseminar sus ideologías y pensamientos en la historia de Roma. La ley permanece muda en medio de las armas, fue una de las principales frases que tuvo dicho personaje. Sus aportaciones fueron la creación de leyes para las naciones, él estableció un Estado universal, estableció la formación cívica y el uso de la razón, y le dio especial importancia al estudio de la virtud. Voy a pasar a explicar dichas aportaciones. La creación de leyes para las naciones. Esto quiere decir que hizo leyes o mandatos jurídicos para que pues todos tuvieran una nación un poquito más justa y que los castigos que se dieran en ese tiempo fueran apegados a las leyes y no solo por darlos. Estableció un Estado universal, que quiere decir que quitó las monarquías y pasó este poder pues a tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esto es lo que constituye un Estado. El ejecutivo está constituido por un presidente, el legislativo por una cámara de senadores y una cámara de diputados, y el judicial está constituido por una Suprema Corte. Estableció la forma cívica y el uso de la razón, que esto quiere decir que la razón nos permite moldear nuestra conducta de acuerdo con principios y valores que son la base de la formación cívica, y el uso de la razón nos permite pues comprender procesos, los mecanismos, las causas y las consecuencias que podemos tener utilizando esta información productivamente pues para convivir en el entorno en el que nos encontremos. Le dio especial importancia al estudio de la virtud. La cuestión de la virtud es muy importante porque es anterior a la educación y al tema de los valores. La virtud define la disposición correcta del hombre frente a la vida y es clave para la teoría de la educación, es decir, que entre más sepas de tu virtud, más vas a saber cómo aplicar tus conocimientos y pues se te van a hacer más sencillo el entenderlos. Vamos a pasar con Polibio. Fue un griego historiador del periodo helenístico, señalado por su trabajo en las historias que cubría el periodo de 264 a 146 a.C. En detalle, es considerado uno de los maestros del relato historofilosófico por su Historia General de Roma. Sus principales aportaciones fueron que fue el inventor de la historia universal, organizó formas de gobierno en Grecia y en Roma, fue un estudioso de la historia política. Él pensaba que la naturaleza del hombre era algo supremo en divinidad y en poder, y la constitución mixta. Estas fueron algunas de sus aportaciones, aunque su carrera política estuvo dedicada durante largo tiempo a conservar la independencia de la Liga Aquea. La Liga Aquea fue una confederación de ciudades de Acaya. Esta antigua región griega se extendía por toda la costa del noroeste del Peloponeso. Esta liga llegó a controlar toda la península del Peloponeso, excepto el sur de la región de Laconia. El dominio romano de Acaya condujo a la disolución en el año 146. Vamos a pasar a las características sociopolíticas de Grecia y de Roma. En Grecia, solamente un grupo de personas llamados hombres nativos y libres eran los que podían ser dueños de tierras, tenían la protección de la ley y del Estado, y pues tenían poder, tenían voz y voto en las cuestiones políticas. Había otro grupo de personas que eran los no ciudadanos, que eran los esclavos y las mujeres. Estos pues no tenían ni voz ni voto a la hora de la política y tampoco podían poseer tierras y no tenían la protección de un estado. Dichos esclavos se dividen en dos: los públicos y los privados.
Los privados, pues sí tenían el derecho de crear una familia y ser dueños pues, de sus tierras, pero no tenían derechos políticos. Es decir, que a la hora de una votación o de algo así de política, pues no tenían nada que decir, su opinión no era tomada en cuenta. Y están los esclavos públicos, que pues tampoco tenían poder en la política, ni eran protegidos por el Estado, pero que estos tenían una mayor independencia, podían vivir solos y tenían unas tareas especiales, mientras que los públicos revisaban si había monedas falsas entre comerciantes y vendedores para no saltarse el pago de impuestos. Los privados pues tenían que cosechar alimento, tenían que cuidar la casa, eran básicamente los eh, criados, dicho de una manera vulgar. En Roma existen cinco clases sociales, que eran patricios, plebeyos, nobles, plebeyos caballeros, las mujeres y los esclavos. Bueno, las únicas personas que no contaban con tales derechos como votar y algún cargo político eran las mujeres y eran los esclavos. Los patricios se les denominaba así a las familias más antiguas de Roma, quienes formaban una aristocracia de propietarios de tierras, poseían todos los privilegios, tanto fiscales como jurídicos, políticos y también culturales. Estos eran considerados ciudadanos en pleno derecho. El nombre de patricios venía dado porque provenía de padre, en referencia a que eran hijos de los padres fundadores de Roma. Después tenemos a los plebeyos que eran originalmente carecían de derechos, pero a través de los siglos pues fueron luchas sociales, se les fueron reconociendo dichos derechos similares a lo de los patricios, pero pues no alcanzaban ese título. Después tenemos a los nobles, que eran los plebeyos más ricos, pero no llegaban a patricios ni a plebeyos. Se igualaban a los patricios por su fortuna y ocupar cargos políticos más importantes, pero pues no eran ciudadanos como tal. Después los caballeros, que eran plebeyos con una fortuna intermedia, que obtenían sus trabajos como comerciantes, agricultores, profesionales, y llegaban a ocupar cargos políticos de mediana importancia. Después tenemos a las mujeres, que pues no tenían voz ni voto en la política, y hasta abajo estaban los esclavos, que eran básicamente lo más bajo que tenían las clases sociales. Espero que le haya gustado. Muchas gracias por verlo y